Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Ya pues, arrancamos el 23, pero ya la mira está en el 24, sobre todo en las elecciones presidenciales. Y tendremos que ir hablando de otros temas, pero no olvidar pues, que el sexenio tiene su ritmo y su ritmo marca ya, como lo estamos viendo en muchos actores políticos, pues el surgimiento de quienes dicen, pues yo quiero los precandidatos. Y hoy hemos invitado a uno de ellos, Enrique de la Madrid. Bienvenido, Enrique. Carlos, buenas noches. Me gusta estar con ustedes, contigo y con Federico. ¿Por qué alzaste la mano? ¿Por qué quieres? O sea, ¿por qué te tendríamos que dar esa oportunidad? Por dos razones. Porque yo tengo muy claro el México al que podemos llegar a ser. Un México que sea incluyente, un México que progrese, un México sustentable y sobre todo que atienda los grandes rezagos acumulados. O sea, el México que podemos llegar a ser, un México de clases medias, pero también para evitar el México al que podemos ir a dar. Un México en violencia, sin crecimiento económico, con una pobreza exacerbada y al final del día con un México que pudiera perder las oportunidades y no jugar con el entorno internacional para construir el mejor México posible, porque ese México sí está en nuestras manos. Ahora, el proceso va a ser singular porque los tres principales partidos, yo diría dos de ellos, gozan de un enorme desprestigio o de poca simpatía. Sin embargo, pues esos son los mecanismos, el PAN y el PRI. El PRD tiene mucha menos presencia y no tiene tan altos negativos, curiosamente. Ahora, esos son los bueyes con los que hay que arar. Y las personas están diciendo, bueno, pues no, yo no quiero ir con ellos, ¿no? Hay que buscar a alguien que sea suficientemente independiente de los partidos, que tenga suficiente personalidad como para poder apoyarlo en caso dado por arriba de los partidos. ¿Cómo ves esa discusión? A ver, primero dos reflexiones. Hay, digamos, falta de popularidad en los partidos políticos en México y en el mundo. Sí. Porque la gente percibe que la política se ha quedado corta con respecto a los problemas del mundo. Pero dos, necesitamos una plataforma. No hay otra manera de acceder al poder que los partidos políticos. Necesitamos un vehículo. Pero sobre todo tenemos que fijarnos en lo que los que aspiramos a encabezar esa alianza, esa plataforma, en qué pensamos, en qué creemos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras ideas, cuáles son las propuestas para construir ese México posible. Y me gustaría que, como me lo dijo el otro día un estudiante de la Universidad de Valladolid, en Yucatán, me dijo, yo, teniendo 21 años, yo me voy a fijar en las personas. Yo me voy a fijar en las propuestas. Yo me voy a fijar en aquella persona que pone ideas que se acerquen más a lo que yo creo. Y le dije, me voy a llevar tu idea para poderle estar diciendo en otros lados, porque lo que tú estás diciendo me parece lo más inteligente. Fijémonos en las personas que son los que van a encabezar la propuesta de los partidos, porque lo que está en juego ahorita no es la dirigencia o el partido, lo que está en juego es México. Y lo que nos estamos jugando es el futuro de los mexicanos. Por eso yo creo que hay que fijarnos en las propuestas específicas de los que estamos aspirando. Ahora, si bien los partidos tienen, los de oposición, sobre todo un desprestigio muy alto, bien ganado, hay que decirlo, Morena está bastante mejor colocado. Incluso las encuestas te muestran que 1/4% de los mexicanos se identifica con Morena y está muy por arriba en la intención de voto de casi cualquier entidad, en cualquier proceso electoral. O sea, quien viene de la oposición viene muy a contracorriente. Y además está esta idea de que pues, ese discurso de que nos gusta México y que hay que darle oportunidad, etcétera, pues ya lo vivimos, tuvieron su oportunidad y no pudieron, no supieron, no lo hicieron bien. ¿Por qué ahora habría que tener confianza en una propuesta como la tuya? Que a mí me suena razonable, pero ¿por qué? Primero, porque tenemos un mucho mejor México que el que nosotros aceptamos que tenemos y evidentemente desde la propaganda oficial. Somos un mucho mejor país hoy que el de hace 40, 50 años, a pesar de sus problemas de ¿Por los inseguridad. últimos 4 años? No. Claro que no. Pero somos un mucho mejor país. Por ejemplo, pues un tratado de libre comercio que se firmó hace casi 30 nos permitió por lo menos a los estados de la República del centro al norte del país progresar y tener tasas de crecimiento en los últimos 25 años del 5% al año. Nos permitió, por ejemplo, mejorar el nivel de vida de la gente y la esperanza de vida, que por cierto, en esta administración ya se perdieron 4 años de expectativa de vida, que era algo que nos había llevado 30 años. Hemos mejorado, con todos los problemas, mejoramos los grados de escolaridad de los mexicanos, que quizás hace no muchos eran 5 o 6 años, y ahora estamos cerca de 10. Somos, por ejemplo, el 7º productor de vehículos, el 4º exportador, 10º productor de alimentos. Entonces, mi primera reflexión siempre es, tenemos más México que el que nos han querido decir que tenemos.
Pero como tenemos ese México, es que podemos aspirar a más. Porque si fuera el país mediocre y nada más de corrupción y nada más de pobreza, pues entonces no tendríamos por qué aspirar a más. Ahora, yo no estoy proponiendo regresar al pasado, aunque del pasado lo que servía, por ejemplo, lo que te dice la gente, estancias infantiles, guarderías, escuelas de tiempo completo, seguro popular, un INE independiente, que haya transparencia, pues esas cosas la gente sí las quería. Entonces, del pasado lo que servía, del presente también algo sirve. ¿Cómo qué? Yo creo que, por ejemplo, bueno, lo principal, el discurso y la convicción de que tenemos que construir un país más justo, más parejo y sobre todo ir por los que se nos quedaron atrás. El tema de que no podemos vivir y normalizar la pobreza. Eso me parece que está bien. El aumento o la vocación del aumento al salario mínimo. Eso me parece que está bien. Las ideas están bien, el objetivo está bien. Lo que ha sido desastroso es las políticas públicas para alcanzar ese objetivo. Entonces, reflexión, nadie propone regresar al pasado. Lo que pretende uno es del pasado lo que sirve, del presente también, y juntos construir. Y elaboraremos más, pero no es ofrecer lo mismo, porque en un gobierno de coalición, que es a donde vamos, por definición no puede ser lo mismo. Tiene que ser en aquellas cosas en donde los mexicanos estemos de acuerdo. Ahora, hay un tema que siempre se queda aparte porque es impopular. México es un país que recauda muy poco. Y eso hace que, como lo acaba de decir José Ángel Gurría, pues tengamos un Estado chiquito, ¿no? ¿Cuál es tu visión fiscal, digamos, del país? ¿Qué te imaginas que se puede hacer que sea viable y que le permita a las arcas crecer para tener más escuelas, más hospitales, más gasto en la sociedad, ¿no? A ver, dos reflexiones. La primera es que efectivamente recaudamos poco y sobre todo está en unas pocas manos la recaudación. Pero siempre me puse yo a pensar desde hace mucho tiempo, y tenemos amigos comunes que dicen, a ver, primero vamos a revisar si lo que estamos gastando lo estamos gastando o no con eficiencia. Y hoy, por ejemplo, hoy es un ejemplo de un desastre. O sea, para poder hacer una refinería que no sirve, tú te quedas sin medicamentos y sin doctores. Para poder hacer un aeropuerto que no funciona, tú te quedas sin policías y te quedas sin escuelas. O sea, lo que estamos haciendo como país, estamos empobreciendo al Estado mexicano para enfrentar sus problemas. Pero el otro es un debate abierto. Oye, ¿queremos un mejor sistema educativo? Sí, sí lo queremos. Pues cuesta tanto. ¿Estás dispuesto a pagarlo, mexicano, sí o no? Evidentemente, pagaremos más los que tengamos más. Pero creo que es una discusión a nivel nacional de, ¿quieres este nivel de servicios? Pues implica este nivel de gasto. No estás dispuesto a gastar, tienes que vivir con este nivel de servicio. O sea, esa conversación como mexicanos no la hemos tenido. Que sí tiene que haber consistencia entre lo que gastas y lo que ingresas. Bueno, en los últimos 4 años o más se han desprestigiado los expertos, como si saber de un tema fuera un problema. Y cuando yo supondría que al contrario, digamos, saber más de un tema debería ser una virtud. Pero hay también una buena razón para despreciar a los expertos, que luego son muy arrogantes, luego salen con salidas que no necesariamente se adaptan bien al país. Tú ya pasaste por la función pública, fuiste secretario de Turismo. ¿Qué lección te deja esta tensión entre los expertos, el conocimiento de campo, la gran voluntad de cambiar, aunque no tengas las formas adecuadas para hacerlo? ¿Cómo te imaginas que podemos resolver esta tensión? Que más que un mundo de expertos, es un mundo de saberes. Todos a partir de nuestra vida y nuestra experiencia sabemos cosas. Entonces, por ejemplo, si quieres que crezca el turismo, platicas con el sector turístico, con los empresarios, sí, pero con los trabajadores. Si quieres que crezca el sector, digamos, agropecuario, platicas con los que viven de eso. Y ellos saben muy bien qué temas son los que los atoran, qué temas son los que los obstaculizan. Entonces, mi experiencia como funcionario, y eso me ha dado muy buenos resultados, es a partir de conversar con el sector que te tocó atender, es que logras identificar cuáles son sus problemas. Y quizá después tú, con tu experiencia, también entonces vas viendo cuáles son las prioridades. No se trata de hacer muchas cosas o todas, se trata de hacer aquellas que impacten. Ahora, en el mundo, claro que están los expertos y también los escuchas, pero todavía es más experto el que sabe y además ha tenido la experiencia de probar cosas. Eso a mí me ha funcionado y no tiene por qué no funcionar al más alto nivel. Ahora, Enrique, suponiendo que Enrique Lamadrid fuese candidato a la presidencia de esta coalición,
¿cómo reclutarías al equipo? Porque la gente quiere ver un conjunto de mexicanos. Yo coincido contigo, creo que hay mexicanos de primera que deberían estar gobernando, llámese expertos, saberes, lo que sea, pero gente que tenga experiencia y que tenga visión. ¿Cómo integrarías ese grupo para gobernar? A ver, yo creo que como será, es que si es un gobierno de coalición, va a tener que incorporar, alguien va a encabezar la presidencia, pero va a tener que incorporar a personas, a las mejores personas de los partidos políticos que fueron parte de esa coalición, a las mejores personas y también a las mejores personas de la sociedad, porque la coalición es con la sociedad. Y sí, el país va a quedar en tan mala forma, va a quedar tan debilitado en tantas cosas que necesitaremos a los mejores y a las mejores. Pero los hay y de sobra. Entonces, es la gran oportunidad para construir un mucho mejor gobierno, pero sobre todo que responda a los problemas y a las causas de la sociedad. Pero hay un tema previo y no nos queda tanto tiempo, que es cómo la oposición va a seleccionar a alguien, porque está esta tensión que las dirigencias partidistas se pongan de acuerdo, hagan ahí un ejercicio ahí medio de encuestas o algo y quede alguno de los que están allá arriba y no participe la ciudadanía. Pero si es pura ciudadanía, ¿cómo integras? Porque el adversario, Morena, pues tiene un gran conductor que se llama el presidente de la República. ¿Cómo resolver esta tensión? Bueno, a ver, yo creo que vivimos en ese sentido también una etapa extraordinaria, porque va a ser la primera vez, cuando menos, que vivamos la posibilidad de esta alianza y un gobierno de coalición. Va a tener que ser una mezcla, en algún equilibrio. Los partidos políticos postulan, ni modo que no participen en el proceso, ni modo que no participen sus militantes. Pero si los ciudadanos no sienten que el sistema les responde, pues los que no van a participar, no van a votar son los ciudadanos. Creo que ese es el reto y tenemos ahora, ya estamos en la etapa, ahora sí, ya estamos en la etapa de definir el método. Que sea realista, que sea posible, que no sea tan caro tampoco, que te quemas todo el recurso en el método y no llegas a la elección, pero tiene que ser, sobre todo, si me dijeras qué palabra, lo más ciudadano posible, porque esta es nuestra oportunidad de elegir al mejor gobierno posible. Y si no lo elegimos, entonces también los ciudadanos estaríamos fallando. Una última pregunta. Relación con los medios de comunicación, que es importante para hacer campañas, se necesita también presencia en los medios. ¿Cómo ves esto? Bueno, a ver, primero yo soy un miembro de los medios de comunicación desde hace muchos años, porque yo pensaba que lo que no pasa por los medios no existe. Entonces casi es parte de tu responsabilidad como servidor público en su momento, pues que las cosas se sepan. ¿Qué estás haciendo? También es la manera de recoger. Y yo creo que así es. Ahora los medios son más complejos porque son los medios tradicionales más las redes sociales, que también te sirven para dialogar y de vuelta. Pero si me dijeras qué creo además, en absoluta libertad de expresión. Yo prefiero un país donde se critica además que donde no se critique. Porque también en la crítica aprendes. Claro. No podemos arriesgarnos un país donde solamente haya una opinión, una verdad, una versión, y en ese sentido los medios son fundamentales. Ahora, ¿quieres participar en los medios? Pues hay que también saber participar en los medios. No te van a andar buscando, también tienes que saber ser nota, para que también para los medios seas de interés. Y yo creo que esa es una tarea que uno tiene que aprender a hacer. Pues bueno, vienen meses muy interesantes, muy complicados para que se dedique a la función pública y espero pues, que nos veamos pronto con ya otra característica, habiendo avanzado este proceso, y si no, que participes de la mejor forma, apoyar a quien gane, porque lo que este país necesita es la mayor democracia posible. Así es. Gracias, Enrique. Mil gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima, aquí en Primer Círculo. Gracias, Enrique. Gracias. Y quisiera, si me permiten, un último comentario. Un mucho mejor México, sí es posible. Y está en las manos de esta generación. No nos podemos dar el lujo de ser una generación fallida. Esta generación tiene que ser una generación de trascendencia para México. Y a usted muchas gracias por acompañarnos hoy en Primer Círculo. Lo esperamos lunes entrante a la misma hora. Buenas noches.